Rescataron a la bebé robada. Ya se sabe en dónde está Ricardo Anaya y el ejército frenó avanzada de hombres armados que querían ingresar a Coahuila. Bienvenidos al Caporal del 26 de agosto. ¡Comenzamos! Quiero que veas este reporte de la Fiscalía General de la República. Es un comunicado, pero vaya historia. Le puedes poner pausa si lo quieres leer completo. Elementos de la Guardia Nacional que estaban haciendo un rondín en el centro de Atotonilco el Alto, en el estado de Jalisco, se toparon con una patrulla de otro municipio, del municipio de Jamay. Cuando se acercaron, quienes iban adentro de la patrulla intentaron huir, pero fueron interceptados por la Guardia Nacional, obviamente por la actitud sospechosa. A bordo de esta patrulla iban dos personas, el subdirector de la policía de Jamay, a quien las autoridades han identificado como Rodolfo, y también un elemento de la policía de Ocotlán, cuya identidad no ha sido revelada. A ellos les encontraron 3 cuernos de chivo, 2 armas largas, 2 armas cortas, 9 cargadores y 163 cartuchos útiles, así como 2 chalecos tácticos. Las armas de uso exclusivo del ejército, y no pudieron, los policías y los agentes municipales, no pudieron acreditar la legal posesión de estas armas de fuego, motivo por el cual fueron detenidos, vinculados a proceso y enviados a prisión oficiosa en el penal de Puente Grande. Así los operativos en contra de nuestros policías. Hoy el presidente de la República anunció un ajuste, uno de los ajustes más de mayor impacto en su gabinete. Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación para regresar al Senado de la República, de donde pidió licencia en el año 2018. Desde ya, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, habló con las senadoras de Morena interesadas en presidir la Cámara Alta para que le permitan a Olga Sánchez Cordero asumir la presidencia del Senado. Y a la Secretaría de Gobernación llega el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, quien está a la espera de que el Congreso local le autorice la licencia para ausentarse como gobernador y asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Entonces va al Senado de la República. Y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco. Le pido a mis paisanos que se le permita a Adán venir a ayudarme. Ayer te platiqué la historia de la bebé robada del hospital de Soquipan, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Estas son las imágenes tomadas de la presunta ladrona, las estás viendo en pantalla. Hoy la comisaría de Guadalajara ha dado más detalles sobre este hecho. La recién nacida ya fue encontrada abandonada en plena calle, en la calle Arco Flecha. A las 11 de la mañana con 50 minutos de hoy, le reportaron a la policía municipal el hallazgo de una bebé envuelta en una sábana de hospital en plena vía pública. La recién nacida ha sido reportada en buen estado. La fiscalía reconoció que la ladrona sigue prófuga. Por cierto, la menor de edad ha sido identificada por sus rasgos, aunque peritos se encuentran haciendo los estudios pertinentes para tener certeza, principalmente por el ADN, de que corresponde a la bebé que estaban buscando. El fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, reveló que el 20 de agosto hubo otro intento de robo de un bebé del Centro Médico de Oriente, el cual fue frustrado por los trabajadores del hospital. Sin embargo, no fue presentada una denuncia por ese acontecimiento. Según investigaciones de la misma fiscalía, se presume que tanto en el caso del 20 de agosto como en este caso, el cual afortunadamente ya apareció la recién nacida, presumen que la ladrona es la misma persona, de quien difundieron nuevas imágenes que estás viendo en este momento.
sigue prófuga. Ahorita justo va a aparecer en esta imagen de espaldas. Encontraron a la bebé, pero todavía siguen rastreando a quien se la robó. La fiscalía asegura que sí tiene más elementos sobre ella, así como del vehículo en el que se trasladaba, datos que ha decidido reservarse para no estropear las investigaciones. Hoy se realizó la audiencia al panista Ricardo Anaya, al que fue citado, recordemos, y para acusarlo ya formalmente de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Acusaciones que han sido hechas por Emilio Lozoya para presuntamente todas estas acciones, la recepción de sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. El panista, que había dicho que no se iba a presentar, sí se presentó a la audiencia, aunque lo hizo de manera remota, lo hizo vía internet. Él se presentó a distancia, a través de una videollamada. Sin embargo, le pidió al juez aplazar la audiencia. Y el juez determinó que sí, que esta audiencia continúe el próximo 4 de octubre. Las razones del juez fueron dos principalmente. Uno, porque Ricardo Anaya pues acusó que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación en su contra, lo cual le impide formular una defensa. No sabe formalmente de qué defenderse, y el juez consideró que este argumento es válido, motivo por el cual uno de los dos decidió aplazar la audiencia para el 4 de octubre, y el otro motivo fue porque la Fiscalía General de la República aseguró que Ricardo Anaya se encontraba haciendo la videollamada desde Texas, en Estados Unidos. Y debido a que Ricardo Anaya estaba fuera del país, pues no está fuera de la jurisdicción de las autoridades mexicanas. Es decir, aunque esté en videollamada, Ricardo Anaya debe de estar en territorio mexicano para que las autoridades puedan proceder en contra suya. Así que fue aplazada la audiencia para el 4 de octubre. La petición que le hizo el juez a Ricardo Anaya es: te regresas a México y te conectas desde México. En tanto, por un lado, este es el avance de la audiencia, de lo legal, pero por el otro lado, lo mediático, lo polémico, los dichos, los dimes, los diretes, continuaron desde la conferencia matutina y también en las redes sociales de el panista Ricardo Anaya. Uno de los maestros de Anaya, pues es Diego Fernández de Ceballos, también de Querétaro. No tiene nada que ver los queretanos, ¿eh? Está hablando de que hasta paisanos. Con Diego se entiende Salinas, y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. No sé ustedes, pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador. O sea, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88? Yo era un niño de 9 años. Es un señor al que jamás he saludado en mi vida. Ayer te traje a este canal este video. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura. Te voy a dejar el link de este video en la descripción de esta transmisión porque es muy importante. Parecía que se trataba de un evento aislado, cuando en realidad estamos ante una incursión de un grupo delictivo al estado de Coahuila. Por cierto, este es audio de la solicitud de ayuda de los policías que fueron emboscados ayer en Coahuila por hombres armados, y del cual nos sirve para introducir el tema principal. Voy para 24, comandantes, me estoy peloteando en la guardarraya con Nuevo León. Me acaban de emboscar. Todo el personal, dejen a todo el personal de los cadetes en el filtro del par. Nada más puros activos, arrímense, chinga. Písale más, ya no es mamada, güey. Ya nos salimos de la carretera. Aquí sobre la brecha. Todos estamos respondiendo, pero son arriba de 50 camionetas. Nos metimos a la brecha, señores. Ahí dejé la unidad sobre la carretera. Tengo heridos. Este fue el audio de la emboscada a policías de Coahuila, policías estatales
por parte de hombres armados que intentaron ingresar al estado a bordo de aproximadamente 30 camionetas provenientes del estado de Nuevo León. Ayer te lo traje en un video, tienes todos los detalles en ese video, te repito, te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión y una tarjeta justo aquí, pero también te platiqué de otra emboscada en Zacatecas. Me voy a quedar con el tema de Coahuila, que es justo lo que nos trae a este nuevo video. Atención con lo que está pasando en Coahuila, porque por segundo día consecutivo, un grupo de hombres armados, del cual oficialmente no ha sido identificado a qué grupo corresponden, intentó ingresar a Coahuila desde Nuevo León. Horas después, estoy hablando de esta mañana, fue registrado otro enfrentamiento exactamente en el mismo punto donde policías de Coahuila fueron emboscados ayer. En esta ocasión la situación fue diferente. Ayer, en la emboscada de ayer, 3 policías resultaron heridos y los hombres armados regresaron con rumbo a Anáhuac, Nuevo León. En esta ocasión, los hombres armados se encontraron con el ejército. Esa fue la diferencia ayer. Se encontraron con el ejército debido al operativo que fue desplegado derivado al enfrentamiento de ayer. Entonces se desplegaron fuerzas federales en esa zona de Coahuila y cuando intentaron nuevamente incursionar, ahí estaban elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual derivó en un enfrentamiento nuevo y terminó en la huida de estos hombres armados. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, confirmó esto que te estoy diciendo y detalló que este segundo enfrentamiento ocurrió a las 9 de la mañana en la brecha del gas, en los límites de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El balance del enfrentamiento ahora fue de 3 civiles agresores abatidos. El de ayer fue de 3 policías heridos. Aseguró el gobernador que fue posible frenar la avanzada de estos hombres armados gracias a la presencia del ejército, pero pues Coahuila está ante la incursión de un grupo armado aparentemente originario del estado de Nuevo León. Extraoficialmente, medios locales han identificado a este grupo armado como la Tropa del Infierno. Sin embargo, esta es una versión que las autoridades no han confirmado. No se sabe quiénes son estas personas. Obviamente, hasta que tenga yo esa información confirmada, te lo voy a decir, te lo voy a dar también por válido y te lo diré tal cual como dato correcto. Sin embargo, te lo comparto, están justo las investigaciones y la pregunta es, ¿ante qué se están enfrentando las autoridades de Coahuila? ¿Ante qué ante quiénes se están defendiendo los coahuilenses? No hay imágenes del enfrentamiento de hoy en la mañana, pero sí hay detalles de lo informado por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Te comparto parte de lo que dijo. Nos vemos al rato, 11:30 de la noche, aquí, porque hay todavía mucho más que compartirte. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato. Sabemos que ahí colinda Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. De nueva cuenta en el patrullaje, en el recorrido, en los operativos que se organizaron, de lo que se desprendió del día de ayer con las fuerzas estatales, pues de nueva cuenta hay otro enfrentamiento donde el resultado, hasta hace unos momentos me comentaron, son 3 civiles armados abatidos. Seguimos con los operativos, estamos en coordinación con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional. Se tuvo hoy muy temprano la reunión de coordinación de seguridad con el gobierno federal, con todos los titulares del de los cuerpos de policía del estado y también ahí se planearon los operativos a seguir, sobre todo en la guardarraya y en nuestras fronteras con Nuevo León, Tamaulipas y en el caso de La Laguna en